Los Ángeles. En la madrugada del 24 al 25 de febrero de 1942, unos extraños sucesos ocurren en la ciudad. El sueño de más de 2 millones de estadounidenses es interrumpido por el sonido de las sirenas antiaéreas, ante lo que parecía un inminente ataque japonés. Pero, ¿realmente estaban siendo atacados? ¿Por quién? El ejército norteamericano lanza una ofensiva sobre unos objetos no identificados que sobrevuelan el espacio aéreo. Con la ciudad a oscuras, los residentes fueron testigos de lo que actualmente se conoce como la Batalla de Los Ángeles. Justo el día anterior, la inteligencia naval informó de la posibilidad de un ataque japonés en las siguientes 10 horas. La misma tarde del 24 se detectaron unas luces sospechosas en la costa, aunque desaparecieron poco después. Pasadas las 10:20 de la noche se desactivó la alerta y todo volvió a la calma, aunque duraría poco. A las 2:15 horas del 25 de febrero, los radares militares de Los Ángeles detectaron un tráfico no identificado sobre el Pacífico. A unos 220 kilómetros al oeste de la ciudad, las baterías antiaéreas y los pilotos del Cuarto Comando de Interceptores estaban preparados para actuar, mientras los radares seguían al objeto que volaba hacia la ciudad. A las 2:25 horas, el ejército de los Estados Unidos decretó en toda California un apagón para evitar y anular un reconocimiento visual de las infraestructuras de la ciudad por parte de cualquier artefacto volador enemigo. Las emisiones de radio se cortaron exactamente a las 3:08 y se prohibió cualquier comunicación telefónica en todo el estado. La guerra parecía inminente. Los voluntarios civiles y los escuadrones militares empezaron a preparar sus equipos ante un inminente conflicto. Pero en los siguientes minutos no ocurrió nada. Una ciudad a oscuras, en silencio y esperando acontecimientos. Todos miraban al cielo, momentos de incertidumbre, miradas cruzadas entre ciudadanos y entre soldados en distintos puntos de la ciudad. ¿Quiénes eran esos invasores? ¿Por qué los militares habían puesto a la ciudad en situación de emergencia? La información entre las distintas facciones del ejército no fluía con soltura, y muchos militares se limitaron a esperar y a mirar al cielo. La expectación era máxima. Todos querían saber qué estaba pasando. En medio de la confusión, el cielo se llena de espesas nubes que impiden la visibilidad. Por este hecho, la alarma volvió a dispararse a las 3:36 por parte de la 37 Brigada de Artillería de la costa oeste de los Estados Unidos, y junto con ella se produjeron las primeras ráfagas de disparos ante unas luces que estaban invadiendo el espacio aéreo con absoluta impunidad. Decenas de cañones de luz enfocaban al cielo tratando de localizar a los objetos. Los lanzamientos de obuses comenzaron a elevar el tono de la situación hasta niveles de gravedad extrema. Una situación de guerra completamente extraña porque nadie desde tierra sabía muy bien contra quién estaban disparando. No se estaba siguiendo el protocolo habitual, y todo esto ocurría en el espacio aéreo restringido de Los Ángeles, en donde había algo que no era americano. A lo alto y en silencio, un objeto muy brillante se movía con desaceleración, mientras los focos antiaéreos apuntaban al misterioso objetivo. Durante casi una hora de infructuosa defensa se dispararon más de 1.400 proyectiles de artillería de más de 8 kilogramos que al caer sobre la ciudad provocaron destrozos de diversa consideración sobre los edificios y vehículos, incendios y la muerte de varios ciudadanos inocentes. Ninguna de las miles de balas alcanzó al objeto. La gente que estaba en la calle esa noche juró que no fue ni un avión ni un globo, sino un ovni. Flotaba, se deslizaba y hasta el día de hoy nadie puede explicar qué nave era ni por qué la artillería fue incapaz de alcanzarla. Katy Smith, directora de la seguridad aérea, recibió una llamada telefónica del supervisor del distrito. Este le notificó la alerta y seguidamente le preguntó si había visto algún extraño objeto en el cielo, ya que aquello estaba muy cerca de su casa. Ella fue a la ventana y miró hacia el cielo. Es enorme, y está prácticamente encima de mi casa. No he visto nada igual en mi vida. Años más tarde se reafirmó en lo que vio esa noche. Estaba en el cielo y apenas se movía. Era de color naranja pálido.
la cosa más hermosa que he visto nunca. Lo pude ver perfectamente porque estaba muy cerca. Era enorme. Otro testigo, como el reportero Henry Hill, llegó incluso a afirmar que había visto con sus propios ojos los disparos de misiles y obuses contra alguno de esos objetos sin producirle daño alguno, incluido un gran objeto que se paseó lentamente por los cielos de California a la vista de todos los ciudadanos y que recibió disparos sin alterar su pausado vuelo. Lo que Hollywood imaginó una y mil veces estaba pasando de verdad. Según los testimonios, el desplazamiento de aquellos objetos era suave, y lo que más extrañaba de todo es que era demasiado raro que el enemigo se dejase disparar tan fácilmente. Uno de los objetos llegó a ir desde Santa Mónica a Long Beach, a 64 km/h, recibiendo disparos desde las baterías antiaéreas durante decenas de minutos sin inmutarse. A las 7:21 horas, al finalizar el incidente, el resultado oficial fue desolador. Ninguna aeronave derribada y cuantiosos daños materiales provenientes de la metralla de varios obuses desviados. Los objetos desaparecieron de la escena con la misma velocidad con la que aparecieron. Al día siguiente, funcionarios gubernamentales y militares daban declaraciones contradictorias a la prensa. No se entrevistó a ningún testigo. La única mención del evento fue en Los Angeles Times, con un breve artículo de una página que comenzaba con el siguiente titular. 2 días después, el Washington Post apuntaba que la teoría del ejército lo explicaba todo, mientras que el New York Times hurgaba en la herida. Finalmente, el Congreso creó una comisión de investigación que determinó que todos los informes de avistamientos fueron erróneos, pero que cuando dicha explicación no convenció ni a la prensa ni al público, el ejército afirmó con una respuesta definitiva que la nave y la batalla fueron reales. Las descripciones de los ovnis varían mucho. El general George Marshall, en su primera carta al presidente Roosevelt, le contaba lo sucedido. Por otra parte, el ejército de los Estados Unidos indicó que entre 1 y 5 objetos no identificados habían volado sobre Los Ángeles y que se creía que eran aviones nipones. Es interesante apuntar que al término de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses declararon que no enviaron aviones y no atacaron Los Ángeles o el sur de California en febrero de 1942. Muchos testigos y militares describieron un objeto de gran tamaño de color naranja que se movía lentamente a lo largo de la costa entre Santa Mónica y Long Beach. El extraño objeto recorrió más de 30 kilómetros en aproximadamente 30 minutos y luego desapareció. Un trabajador de Los Angeles Herald Express dijo que estaba 100% seguro de que muchos de los proyectiles de artillería habían alcanzado al extraño objetivo, pero que no pasó nada. Para la historia quedó esta magnífica fotografía publicada por Los Angeles Times de los cañones de luz enfocando al misterioso gran objeto volador. La mejor prueba de la presencia de algo extraño sobre California aquella noche. ¿Es posible que después de 70 años el misterio de la batalla de Los Ángeles aún no haya sido resuelto? Si fue un objeto extraterrestre, ¿realmente quería atacar? Quizás sea una de las mayores evidencias de las visitas extraterrestres a nuestro planeta. Como siempre, os pedimos vuestra opinión.